Solía pensar que todo matrimonio tenía su propio lenguaje. No me refiero a lo evidente, apodos, rutinas, bromas internas, sino a algo más sutil. En el nuestro, ese lenguaje era el sarcasmo. Michelle lo llamaba algo juguetón. A notar que tenía una dirección, llevábamos poco más de 6 años casados. Tiempo suficiente para construir una vida. Tiempo suficiente para asumir que nos entendíamos. A Michelle era el tipo de mujer que no solo entraba a una habitación, no de forma agresiva, sino con una naturalidad impecable, sin esfuerzo. La gente se inclinaba hacia ella cuando hablaba. Contaba historias como si estuviera presentando un programa del que nadie sabía que formaba parte. Y la gente la adoraba, yo también. Al principio en esa energía resultaba electrizante. Cuando nos conocimos en Vital, en estar con ella significaba no aburrirse nunca, no quedar atrapado en silencios incómodos, no tener que sostener una conversación. Yo era distinto, no aburrido, dejemos eso claro desde el inicio, sino más reservado, más metódico. No necesitaba una audiencia para sentir que existía, trabajaba me hacía cargo de las cosas. Mantenía la estabilidad. A Michelle le gustaba presentarme, siempre de la misma manera. Este es mi esposo, Ethan, él es el serio. Siempre con una sonrisa, siempre como si fuera algo encantador. Con el tiempo dejó de sonar como una broma y empezó a parecer una etiqueta. Al principio eran detalles mínimos. Yo decía, deberíamos salir en 20 minutos si queremos llegar a tiempo. Ella sonreía. A quien estuviera cerca, ven, alerta de calendario humano en risas en una cena. Revisaba la cuenta y ella se recostaba en la silla. Tranquilos, no entren en pánico. Está en su hábitat natural. En los números, a más risas, en nada brutal, nada que uno pudiera señalar y decir, ese fue el momento. Solo un goteo constante. El problema no era que hiciera bromas, se encajara una broma. El problema era que siempre apuntaban en la misma dirección, hacia abajo, hacia arriba con los desconocidos, hacia abajo conmigo, ¿no? Y cada vez que reaccionaba, aunque fuera mínimamente, ella sonreía y decía lo mismo. Tienes que aprender a reírte de ti mismo. En la primera vez que le hice frente, fue en un cumpleaños en una azotea. Noche cálida, copas, el típico grupo fingiendo no evaluar quién lucía mejor que el año anterior. A Michelle estaba contando una historia sobre cómo doblo las toallas. Al parecer, mi método era demasiado preciso, demasiado estructurado. Describió nuestro armario como si fuera una instalación militar. La gente se rió. Yo incluso sonreí una vez. Entonces añadió, si alguna vez pierde su trabajo, en Bed Bath & Beyond está necesitando un gerente. Esa sí provocó más reacción. Luego me miró esperando que siguiera el juego. Yo dije, perfecto. Si tu carrera en la exageración se derrumba, al menos uno de los dos seguirá teniendo ingresos. Eso generó más risas que su comentario. Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos. A más tarde, en el coche, dijo, me avergonzaste. Solté una risa. Yo, te avergoncé si yo estaba bromeando. Tú lo hiciste incómodo. No, respondí. Tú lo hiciste público. Yo solo respondí y cruzó los brazos. Eres demasiado serio. Ahí estaba su frase favorita. Su vía de escape. En demasiado serio para disfrutar ser convertido en un chiste. Demasiado serio para ignorar el tono. Demasiado serio para fingir que algo no me molestaba. La cuestión es que nuestro matrimonio no era malo. Eso lo habría hecho más sencillo. Teníamos días buenos, días excelentes incluso. Cafés compartidos, bromas privadas, suficiente historia como para convencerte de que todo estaba bien. Y quizá por eso dejé pasar las cosas. Más tiempo del debido, porque nada era lo bastante grave por sí solo. Solo lo justo para ignorarlo. Hasta que dejó de ser posible. Michelle trabajaba en branding, lo que básicamente significaba que sabía empaquetar cualquier cosa. Ideas, personas, momentos y hacerlos atractivos. Demasiado buena porque en algún punto dejó de contar historias sobre la vida y empezó a usar la vida como material. Por eso, cuando entró en la cocina una noche con el teléfono en la mano, como si acabaran de seleccionarla para algo importante, debía haber sabido exactamente hacia dónde iba todo. Dios mío, dijo, sonriendo. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Recuerdas ese programa de relaciones del que te hablé? ¿El del segmento de stand-up? Ese donde la gente asa a sus parejas y lo llaman honestidad. Señaló hacia mí. ¿Ves eso? Deberías hacerlo más seguido en público. Guardaba mis mejores líneas para decepciones privadas. Ignoró el comentario. Me eligieron. Dejé el cuchillo. ¿Te eligieron para qué? Para el episodio en vivo. El productor dijo que tengo una energía increíble frente a cámara. Por supuesto que lo dijo. Hay público en vivo. Continúa caminando de un lado a otro. Y los clips se vuelven virales todo el tiempo. La gente consigue oportunidades con esta exposición, acuerdos. Ahí estaban. No solo comedia en oportunidad. Why to material. Pregunté. Déjame adivinar. Sobre mí. Sonrió. Sobre nosotros. No es lo mismo. Es exageración. Ethan relegit.
Déjame escucharlo. Aún no está terminado. En traducción a no te va a gustar. Me apoyé en la encimera. No me interesa convertirme en contenido. Ann se acercó, más suave, colocando las manos sobre mis hombros. No lo eres. Son solo bromas. Ann, conozco esa línea. Quien la respeta no necesita decirla en voz alta. Simplemente no la cruza. ¿Qué planeas decir? Pregunté. Cosas sobre nuestra dinámica. Tú siendo serio, yo siendo divertida. Conveniente narrativa. Ann río. Dios, ¿haces que todo suene como un caso legal? No, respondí. Hago que suene a consecuencias. Ann suspiró, ya aburrida de la resistencia. Lo estás pensando demasiado, Ann, quizá. Sí, Ann, no, quizás simplemente no me gustaba hacia dónde iba esto. Ann, de cualquier forma. Cometí el error que cometen la mayoría de los esposos cuando algo se siente mal, pero no lo suficiente como para parecer una crisis. Ann, no lo detuve. Está bien, Tiege. No voy a decirte qué hacer. En su rostro se iluminó al instante. Gracias, dijo, abrazándome. No te arrepentirás. Probablemente fue lo más gracioso que dijo en toda la semana. No, durante los días siguientes, el programa lo invadió todo en llamadas, con productores, notas por todas partes, notas de voz, preguntas aleatorias sobre discusiones pasadas, como si estuviera construyendo un guion. Al principio, parecía inofensivo. Luego empecé a escuchar fragmentos. En una tarde llegué temprano a casa. El apartamento estaba en silencio, salvo por su voz en el despacho. No me había oído. Debería haber hecho ruido. No lo hice. Escuché mi nombre. Es sólido. Decían, ese es el problema. Sólido. En pausa. En risas al otro lado de la llamada. Como cuando eliges algo porque es práctico y luego te das cuenta de que te casaste con tu opción segura. Más risas. Me quedé en el pasillo escuchando. Confiable. Sí, continuó. ¿Pero emocionante? Non. El presupuesto del romance. En otra pausa. Mi ex era un alfa, pero yo elegí un Golden Retriever. Ese golpe fue distinto. Se notó en el silencio previo y en la reacción posterior. Algo dentro de mí simplemente se cerró. No explotó. No sé. Rompióse, cerró. Abrí la puerta. Ella se giró, sorprendida. ¿Llegaste temprano? Miré el portátil. Luego a ella. No dejes que interrumpa la reunión estratégica. Su expresión cambió. Solo estábamos hablando. Lo escuché. Hubo un silencio breve. Elena. Te la amo luego, dijo rápidamente. En la llamada terminó. Entré en la habitación. Así que soy un Golden Retriever. Rodó los ojos. Dios mío. Buen comienzo, Ann. Es una broma. ¿Sí? Este es Hasia. Es otra vez Ann tomar una frase y volverla algo dramático. En sonreí levemente. ¿Medimos intención o impacto? Cruzó los brazos. Eres imposible. Y tú estás ensayando insultos. Es un programa, replicó. Queron Philo. ¿No cumplidos? Entonces la línea sobre tu ex se queda. Dudó apenas un segundo. Eso fue suficiente. Es hipérbole. Dijo. No. Respondí en voz baja. Es una falta de respeto. Río, pero sonó hueco. De verdad no puedes con esto, ¿verdad? Puedo con ello, dije. Lo que no hago es fingir que es otra cosa. Negó con la cabeza. Tienes que aprender a reírte de ti mismo. Otra vez esa frase. La miré un segundo más de lo que esperaba. No, dije. Tú tienes que aprender la diferencia entre reírte con alguien y venderlo. Luego salí y después de un momento dijo, ¿de verdad te estás molestando por notas de ensayo? Tú las llamas bromas. Respondí. Yo las llamo decisiones. Pensé que tenías más confianza. Casi me reí. No hay nada como ser faltado al respeto. Y luego culpado por no disfrutarlo. Giré la cabeza hacia ella. Y yo pensé que sabías dónde estaba el límite. No respondió. Al día siguiente actuó como si todo estuviera bien. ¿Qué es lo que hace la gente cuando ya ha decidido que tiene razón? Para el fin de semana estaba completamente en modo espectáculo. Atuendos, llamadas, ensayo, energía desbordante. Miércoles por la noche en programa en vivo. Ella me pidió que fuera. Dije no. Se mostró ofendida durante unos minutos, pero luego sonrió como si acabara de encontrar un ángulo aún mejor. Eso es incluso mejor, dijo. El esposo serio ni siquiera aparece. Me alegra haber ayudado. Estarás bien, añadió, ajustándose el blazer frente al espejo. Esa frase se me quedó grabada. No estaremos bien, Ann. Estarás bien, Ann, como si mi papel en todo esto fuera simplemente absorber lo que viniera después. El día del programa se quedó en la puerta lista para salir. Se veía perfecta, segura, impecable, afilada. Última oportunidad, dijo. Aún puedes venir. Podría, respondí. Pero elijo no hacerlo. Me observó durante un segundo. ¿De verdad crees que voy a hacerte daño? Sostuve su mirada. Creo que te importa más que la sala se ría que lo que eso cueste. En su expresión cambió apenas. Luego sonrió. Bueno, dijo, qué suerte que esta noche hay toda una sala. Se fue 10 minutos después. El apartamento quedó en silencio. Ese silencio denso que aparece cuando algo ya ha terminado, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Me quedé sentado un rato. Luego miré la hora a la que empezaba el programa. No iba a detenerla. No iba a advertirle otra vez. Sabía perfectamente dónde estaba el límite.
Esa noche, iba a descubrir si lo cruzaba, o si lo borraba por completo. No lo vi de inmediato. Puede sonar extraño. La mayoría habría sintonizado desde el primer segundo. Tenzos, esperando ver hasta dónde llegarían, pero yo ya sabía lo suficiente. Había escuchado la versión de ensayo, la versión en vivo. No sería más suave, sería más afilada. Me serví una copa, me senté en el sofá y dejé que el silencio se asentaran. Entonces el teléfono vibró, lo ignoré. Luego otra vez después, un mensaje de un compañero de trabajo. Ambro, ¿estás viendo esto? Exhalé lentamente. Tomé el control remoto y encendí la televisión. Tardé unos 10 segundos en encontrarlo. Luces intensas, música estraden, el público ya acalentado y hambriento de sangre disfrazada de humor. Y entonces salió ella, Michelle, segura, sonriente, dominando la sala como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El público reaccionó de inmediato. Aplausos, silbidos, esa energía que alimenta personas como ella. El presentador sonrió, le estrechó la mano. Dijo algo sobre su presencia fuerte y su peligrosa honestidad. Ella rió frente al micrófono como si ya fuera parte del espectáculo, no solo una invitada, ni entonces empezó, al principio, ligero, seguro. Estar casada con un tipo serio es como vivir con un contrato de términos y condiciones en persona. En risas, no reaccioné, eso aún entraba dentro de lo que podía llamarse humor. Luego caminó un poco por el escenario, inclinándose hacia la siguiente línea. Mi esposo es la única persona que conozco capaz de perder una discusión contra una cafetera. En risa más fuerte, tomen sorbo, aún controlado, aún dentro del juego. Después inclinó la cabeza, sonriendo como si estuviera a punto de decir algo ingenioso. ¿Saben cuando algunos hombres entran a una habitación y se siente la energía? Algunos vítores en pausa. Mi esposo entra a una habitación y sientes estabilidad de Wi-Fi. En risas no explosivas, pero en aumento. En ella sonrió más ampliamente, percibiéndolo bien. En los estaba calentando. Me recosté, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. Entonces cambió ligeramente el tono para la mayoría, imperceptible para mí, no. Ese era el punto de transición de chistes a declaraciones disfrazadas de chistes. Mi ex me estresaba, dijo. Caótico. Se encogió de hombros, pero al menos sabía que tenía ambición. Ahí estaba el primer golpe real en el público. Reaccionó. Mitad risa, mitad ese sonido incómodo que surge cuando algo cruza la línea lo justo para volverse interesante. No me moví. Ya no se trataba de anticipar, se trataba de confirmar. Volvió a caminar, casual, como si no estuviera haciendo nada importante. Pero mi esposo continuó. Él es seguro. En pausa, muy seguro, como cuando eliges algo porque es práctico y 3 años después te das cuenta de que eso ya es tu personalidad. Risas más fuertes. Ya podía imaginar los clips, los subtítulos, los comentarios. Entonces, añadió, y no me malinterpreten, a mi ex era un alfa, pero yo elegí un Golden Retriever. Ese golpe fue directo en el público, reaccionó al instante. Reese silbido. Ese aumento brusco de energía cuando sienten que están presenciando algo ligeramente inapropiado. Exactamente lo que los productores querían. Yo seguí inmóvil, sin ira, sin sorpresa, solo una comprensión limpia, precisa. No había cambiado ni una sola línea. Todo lo que escuché en el pasillo seguía ahí. Entonces el presentador intervino, sonriendo. Esta noche vamos con todo. Ella le devolvió la sonrisa. Tú pediste honestidad al público. Le encantó la honestidad. Siempre es entretenida cuando pertenece a la vida de otro. Dio un paso al frente, apretando un poco más el micrófono. Y lo vi. Ese instante en el que se dio cuenta de que los tenía en la sala era suya. Solo tenía que empujar un poco más. Bajó ligeramente el ritmo, como preparando algo, y a veces dijo, ahora más suave. Me preguntó, pausao, sonjizao, si no me casé con él porque era el indicado, sino porque era la opción más segura. En reacciones, no solo risas. Esa mezcla de risa y tensión que hace sentir a la gente que está viendo algo real, algo incómodo, algo digno de compartirse. Sentí como se tensaba ligeramente mi mandíbula. Entonces miró directamente al público y lanzó la frase limpia, simple, pulida. A veces creo que no me casé con un hombre, solo me suscribí a un Wi-Fi estable. En la sala explotó un fuerte, inmediata, sostenida en aplausos, carcajadas, gente inclinándose unos hacia otros. El presentador se dobló de la risa. Ese se va a ser viral, dijo al micrófono. Por supuesto que sí. Esa era la frase, ese era el clip, ese era el momento por el que había vendido todo. No reaccioné. Me quedé unos segundos más, observando las consecuencias. Su sonrisa, su satisfacción, el público dándole exactamente lo que querían: aprobación, validation, atención. Luego silencié el televisor. No necesitaba escuchar el resto. Ya había escuchado todo lo importante. El teléfono volvió a vibrar y otra vez los mensajes llegaban más rápido. Ahora,
compañeros, amigos. ¿Estás bien, hermano? Eso fue duro. ¿De verdad habla de ti? No respondí, no reaccioné, no expliqué, no había nada que explicar. Ella no lo ocultó, no lo suavizó, ni siquiera dudó. Simplemente lo empaquetó y lo vendió. Tomé el vaso, terminé la bebida y lo dejé con cuidado sobre la mesa. Apagué la televisión, me recosté, mirando al techo, y dejé que un pensamiento se asentara por completo por primera vez. No cruzó la línea, la borró, y lo peor es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El apartamento permaneció en silencio durante un rato. Después no un silencio normal, no el silencio del final de un día largo. Este tenía peso como si algo hubiera cambiado, y no fuera a volver. Atrás el teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Lo giré para no ver cómo se encendía la pantalla cada pocos segundos. No necesitaba actualizaciones, ya sabía cómo funcionaba esto en cuestión de minutos. Cortarían clips, escribirían títulos en esposa, destroza a su marido, en vivo. La verdad brutal sobre los matrimonios modernos. A la gente le encanta eso, les hace sentir audaces. Sin arriesgar nada, me levanté, fui a la cocina, enjuagué el vaso, lo sequé y lo devolví exactamente a su lugar en pequeñas cosas. Orden en control, no porque intentara mantener la calma, no porque estaba en calma, ¿no? Eso es lo que la mayoría no entienden. La ira es ruidosa, reactiva. Temporal. En lo que yo sentía no era ira, era claridad en todo lo que había escuchado esa semana. Cada frase, cada broma, cada desestimación acababa de confirmarse públicamente, sin vacilación. Ya no quedaba confusión. Y cuando la confusión desaparece, las decisiones se vuelven simples. Volví a la sala. Tomé el teléfono y lo desbloqueé en 32 notificaciones. No abrí ninguna en su lugar. Abrí la aplicación bancaria en cuenta conjunta. La teníamos desde hacía años. Facturas, renta, gastos compartidos, sus proyectos, todo pasaba por ahí. Ahí observé el saldo durante un segundo. Luego transferí mi parte no todo, solo lo mío, limpio, preciso, sin drama. Luego eliminé mis aportaciones automáticas. Cerré el acceso a algunas cosas que ya no necesitaban suscripciones. Surfeasy, líneas silenciosas de apoyo que llevaban tanto tiempo ahí que se habían vuelto invisibles. Después me detuve no por duda, sino porque no apresuro las decisiones que importan. Volví a sentarme y me quedé mirando la pantalla un instante. Luego abrí mi correo. Ya había un borrador preparado desde la semana anterior. No era un plan completo, solo una previsión, porque alguna parte de mí ya había visto venir esto. Añadí 2 líneas, adjunté los documentos y no lo envié aún. El momento lo es todo. El teléfono volvió a vibrar esta vez y miré. Era un mensaje de Michelle, ¿lo viste? ¿Viste cómo esa línea del Wi-Fi arrasó? Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Ni disculpa, ni duda, ni conciencia, solo entusiasmo. Escribían sí, fue ruidoso. Los 3 puntos aparecieron casi al instante, ¿verdad? La sala estaba loca. No respondí. No había nada que añadir. Una hora después, se abrió la puerta. No me moví, seguí en el sofá, con un brazo apoyado en el respaldo, mirando a ningún lugar en particular. Entró como siempre lo hacía después de algo que consideraba un éxito. Rápida, ligera, llena de energía. Bueno, dijo, dejando el bolso junto a la puerta y quitándose los tacones. Eso fue una locura, no giré la cabeza de inmediato. La DJ Habler, la dejé llenar el espacio. Entró en la sala, aún sonriendo. Deberías haberlo visto en vivo en el público. Ethan. Estaban entregados, entonces la miré, se detuvo. No por completo, pero lo suficiente como para notar que algo no encajaba con su entusiasmo. ¿Qué? Preguntó. Nada, esa palabra suele incomodar. Cuando es verdad, dio un paso más cerca. ¿Lo viste? Si en pausa sostuve su mirada un segundo. Lo hiciste bien. Eso la desconcertó más que cualquier enojo. ¿Qué significa eso? Que al público le gustaste. Eso es todo. Ese era el objetivo, ¿no? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No. Desapareció. Pero cambió. ¿Estás molesto? Dijo. No, tú lo estás. No estoy molesto. Repetí. Estoy claro. Frunció el ceño. ¿Claro sobre qué? Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas sobre lo que elegiste esta noche. Su expresión se tensó. Ethan, no hagas esto. ¿Hacer qué? Convertir esto en algo que no es. Solté un suspiro leve. Es exactamente lo que es. Negó con la cabeza. Ya a la defensiva. Era un programa. Está literalmente diseñado para eso. ¿Para qué? Para bromas. Para exageraciones. Asentí una vez. No exageraste. Sí lo hice. No, dije con calma. Repetiste todo lo que llevas diciendo toda la semana. Solo le añadiste un público en eso. La golpeó. Apartó la mirada un segundo. Luego volvió a mí. Te lo estás tomando demasiado personal. Casi sonreí. Es un argumento curioso.
¿Por qué? Porque tú lo hiciste personal. Han cruzó los brazos, no era sobre ti, entonces ¿sobre quién era? Silencio. Ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Exhaló. Frustrada, ahora estás exagerando todo, ¿no? Respondí. Ah, lo estoy viendo. Sin filtros. Han soltó una risa breve, tensa. Dios, no puedes simplemente alegrarte. Por mí, ahí está. Dije en voz baja que necesitas que lo celebre, necesito que me apoyes. ¿Apoyar qué? Mi éxito. Ana asentí lentamente a mi costa, levantó las manos. Dios mío, todo esto gira en torno a ti y me recosté, completamente relajado. No, dije, ese era tu trabajo. Esta noche me miró fijamente. Está haciendo frío, preciso. No te engañé, no te traicioné. Ana incliné ligeramente la cabeza. Depende de cómo lo definas. En su mandíbula se tensó. Está siendo dramático, no, respondí. Estoy siendo exacto. En otra pausa. Entonces intentó otro enfoque. Tono más suave. ¿Sabes que te quiero, Anne? Ahí estaba otra vez la misma frase, el mismo momento. Contexto distinto. La miré durante un largo segundo. Sé que te gusta ser querida. Eso le golpeó más que cualquier otra cosa. Ann parpadeó. Eso no es justo. Es cierto, fue un solo programa, fue una decisión. Corregí, tomada con total claridad durante el ensayo. Te dije que no me gustaba. Y aún así decidiste mantenerlo. Ann negó con la cabeza. Caminando una vez como si intentara sacudirse la tensión. Estás actuando como si hubiera arruinado algo. No respondí de inmediato. Luego dije, no lo arruinaste, se detuvo, lo revelaste. Fue el momento en el quiebre, la primera grieta real en su seguridad, no grande. No dramática, pero real. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa, dije con calma, que ya no necesito adivinar. ¿Adivinar qué? Lo que piensas de mí. Abrió la boca y la cerró porque no podía discutir eso sin mentir. Y sabía que lo notaría en la habitación. Volvió a quedar en silencio indiferente esta vez. Menos energía, más peso. Ann me miró como si estuviera buscando qué versión de mí tenía delante, en la que reaccionaba emocionalmente, en la que podía manipular, pero esa versión ya no. Estás exagerando, dijo. Al final, negué ligeramente. No, respondí. Me estoy ajustando. Ann, no le gustó a Ann. A nadie le gusta Ann porque ajustarse implica cambio, Ann. Y el cambio implica pérdida de controles. Empezó. Me levanté, no abruptamente, no con agresividad. Simplemente había terminado de estar sentado. Ann me observó, y por primera vez apareció algo de incertidumbre en su expresión. ¿En serio vas a echarme esto en cara? Preguntó. Ann la miré. ¿Echártelo en cara? No. Pausa breve. Voy a actuar. En consecuencia, ese fue el primer momento en que realmente se descolocó. Ann no molesta, no a la defensiva. Ann descolocada. Porque ya no se trataba de emociones. Se trataba de consecuencias. Y por primera vez, esa noche, Anthony, que esto no terminaría en una simple conversación. Ann me observó, esperando que continuara. No lo hice. Así funcionan las decisiones tomadas en silencio. No vienen con discursos. Simplemente avanzan. ¿Actuar cómo? Preguntó. No respondí de inmediato. Ann pasé a su lado. Fui al pasillo. Tomé el teléfono de la mesa. Miré la hora y regresé a la sala. Me siguió con la mirada. La tensión crecía. Ya no podía leer el guión. Ethan, dijo, esta vez más firme. Deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Esto, lo de estar tan tranquilo. Solo di lo que piensas. La miré. Ya lo hice. No, Ann. Solo dijiste que no te gustó. Ann. Su mandíbula volvió a tensarse. Estás haciendo esto mucho más grande de lo que es. Ann. Casi sonreí. Curioso, dije. Porque tú lo hiciste tan grande como era posible. Levantó las manos. Era un chiste en un programa. Era una declaración. Corregí. Bien ejecutada. Lo estás distorsionando. No, dije con calma. Estoy quitándole la risa. Ann. Eso le golpeó con más fuerza que todo lo anterior. Ann. Porque la risa era lo que lo hacía seguro. Ann. Sin ella solo queda la verdad. Ann me miró, buscando algo en enojo, en frustración. Cualquier cosa contra la que pudiera reaccionar. Ann. Pero no leí nada. No lo dije con esa intención. Dijo. Entonces, ¿con cuál? Exhaló, ahora claramente frustrada. ¿Sabes qué? Está bien. Quizá parte era real. Eso es lo que lo hace gracioso. Asentí una vez. Ahí está. ¿Qué? La honestidad. Se burló. Por favor, no actúes como si nunca hubieras pensado cosas sobre mí que no dirías en voz alta. Sí lo he hecho, respondí, y no las convertí en negocio. Eso la tomó por sorpresa. Parpadeó. Eres increíble, dijo, consistente. Corregí. Encaminó de un lado a otro, pasándose una mano por el cabello, intentando recuperar el control de la conversación. Esto es absurdo, murmuró. La gente bromea sobre sus parejas todo el tiempo, no así. Así, no cuando aún las respetan. Su expresión se endureció. ¿Crees que no te respeto? Creo que respetas más la reacción. Negó lentamente, incredulidad mezclada con irritación. ¿Y qué? ¿Esto es todo? ¿Vas a
¿Qué? ¿A cerrarte por esto? No respondí. En lugar de eso, caminé hasta la mesa. Abrí el correo y toqué una vez. Luego dejé el teléfono. Sus ojos siguieron el movimiento. ¿Qué acabas de hacer? ¿Envié algo? ¿A quién? A nuestro abogado Ann. Su expresión cambió a no. Fue dramático. No fue pánico inmediato, fue algo más agudo. Ann recalculó. ¿Qué? Dijo, casi riendo. ¿Estás bromiendo? No, no hablas en serio. Si hablo en serio, soltó una risa corta, negando con la cabeza. ¿Por un monólogo? No, por lo que reveló en su sonrisa desapareció por completo. Esto es ridículo, dijo. Esto es exagerando. ¿Vas a pedir el divorcio porque hice unos chistes en televisión? Voy a pedir el divorcio, respondí con calma, porque me mostraste exactamente cómo me ves. Y te sentiste lo bastante cómoda como para transmitirlo, Ethan. Dijo, con la voz tensándose. No se termina un matrimonio por algo así. Tampoco se construye sobre algo así. Eso la detuvo por un segundo. No tuvo nada preparado. Luego volvió la defensa. Entonces eso es todo, dijo. 6 años, perdidos porque no supiste encajar una broma. 6 años, repliqué. Terminados porque seguiste haciendo la misma. Se acercó un paso más, buscando mi rostro. No hablas en serio, repitió, pero esta vez más suave. Menos segura. Si hablo en serio, estás alterado. Se te pasará, ya estoy en calma. Ese es el problema, espetó. Estás demasiado tranquilo. La gente normal se enfada, discute, lo supera. Tú simplemente estás apagándolo. ¿Todo? Ann sostuve su mirada. No, dije, lo estoy terminando. Eso fue más contundente que cualquier otra cosa, Ann, porque ya no era una amenaza. Era definitivo. Dio un pequeño paso atrás, como si la distancia entre nosotros de pronto importara. Eres increíble, dijo, aunque ya sin convicción. Probablemente soltó una risa seca, defensiva. ¿Sabes qué? Vienes si tu ego es tan frágil. No es mi ego. Si lo es, insistió, no soportaste ser el blanco del chiste, así que ahora estás destruyendo toda tu vida. Dejé que esas palabras flotaran un instante. Luego respondí, no se trata de ser el blanco del chiste. Entonces, ¿de qué se trata? De ser el único que no estaba riendo. Lo estás tergiversando, dijo otra vez, pero más débil. No, respondí, lo estoy simplificando. Abrió la boca y la cerró porque no había una versión de esto en la que ella quedara bien sin reescribir la realidad, y yo no iba a ayudarla a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije, recibirás los documentos por la mañana. Name miró fijamente. Ya lo habías planeado, ¿no? Respondí, me preparé para ello. Es lo mismo, ¿no lo es? Intentó una última vía, más suave, casi cautelosa. Podemos hablarlo, dijo. No tienes que irte al extremo por un error en la Meyer UN era. Sid no D. Esa fue solo la primera vez que te pagaron por ello. Cruzó los brazos. Pero ya no era defensiva, era incertidumbre. Simplemente, ¿te vas a ir? Sostuve su mirada. Ya te fuiste. Pausa. Solo que lo hiciste en un escenario. Eso fue todo. Sin gritos, sin cierre, dramático, solo silencio. Ese tipo de silencio que se instala cuando algo definitivo ya ha sido dicho en mí. Miró como si buscara una versión de la situación en la que aún tuviera control. No existía y, por primera vez, desde que entró al apartamento esa noche, no tuvo nada que decir. Tomé el teléfono, miré la hora una vez más y caminé hacia el dormitorio detrás de mí. El apartamento permaneció en silencio, sin aplausos, sin risas, sin público, solo la parte de la historia que nunca aparece en él. Me mudé justo después del programa. No, el nuevo lugar era más pequeño, más sencillo y notablemente más silencioso. Al principio, ese silencio resultaba extraño, casi vacío, pero en unos días se transformó en otra cosa. Algo estable, un silencio que no dependía del estado de ánimo de otra persona, ni de un público, ni de la necesidad de atención para entonces. El clip ya se había vuelto viral. Ni siquiera tuve que buscarlo. Aparecía en todas partes, en mi teléfono, en mensajes, en chats grupales, en enlaces que la gente enviaba con esa mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Esposa destroza a su marido en vivo. Me casé con un Golden Retriever. Esa frase me precedió incluso antes de cruzar la puerta del trabajo en la primera mañana de vuelta. 2 tipos junto a la cafetera ya se reían abiertamente. Uno de ellos, sin bajar la voz, me miró directamente y dijo, bueno, parece que el Wi-Fi por fin llegó. El otro soltó una carcajada, no precisamente discreta, y a partir de ahí se propagó rápido en la gente. Empezó a repetir sus frases como si fueran bromas internas, sobre la cafetera, sobre la conexión, sobre lo seguro que era Joan. Y aunque algunos intentaban disfrazarlo de algo inofensivo, no hacía falta mucho para ver lo que realmente provocaba esa ligera vacilación. Cuando hablaba en reuniones, ese segundo extra antes de que alguien me tomara en serio, la forma en que
Un solo clip viral logró reescribir como más rápido que todo lo que había construido en años y eso no se corrige con explicaciones. Así que no expliqué, me presenté. Hice mi trabajo y me aseguré de que, cuando hablaba, no quedara espacio para la duda. Y cuando alguien cruzaba la línea, no seguía el juego, no terminaban una vez en una reunión, alguien intentó convertirlo otra vez en chiste. Deberíamos revisar la conexión antes de seguir. Lo miré y respondí, con absoluta calma, si ya terminaste de actuar, podemos volver al trabajo, sin enojo, sin sonrisa. Lo justo para dejar claro que la broma había terminado. Después de eso, se fue apagando, no de inmediato, pero lo suficientemente rápido. Michelle, en cambio, se aferró por completo a ello. Más publicaciones, más clips, más apariciones, más entrevistas repitiendo las mismas líneas con mejor ritmo, mayor precisión y la confianza suficiente para hacer parecer que todo había sido deliberado durante un tiempo. Funcionó. Sus números subieron, más seguidores, más comentarios, más difusión, exactamente la clase de atención que siempre había buscado pero la atención no permanece simple con el tiempo. Empezaron a surgir preguntas que no podía convertir en chistes. ¿Sigues casada? ¿Qué opinó tu esposo? Él estaba de acuerdo. Lo tomaba a la ligera, ¿no? Luego empezó a evitarlas. Después dejó de responder por completo, porque no hay una forma limpia de explicar. ¿Que cambiaste tu matrimonio por un momento viral? El divorcio en sí fue sencillo, en cuentas cerradas, en bienes divididos, en el apartamento vendido, y en pocas semanas no quedaba nada que nos conectara, salvo una historia que ya había sido contada demasiadas veces por gente que nunca la entendió. Pasaron los meses, y como todo en internet, el clip se desvaneció, la gente siguió adelante. De vez en cuando, alguien todavía me reconoce, casi siempre, con ese tono medio divertido. Oye, tú eres el del Wi-Fi, ¿no? Yo solo los miro y respondo, ya no, porque esa es la parte que nadie recorta. Nadie comparte, nadie convierte en contenido. Ella me convirtió en un chiste. Y por un momento, funcionó, pero no me quedé en eso. Y si hay algo que saqué de todo, esto es esto. Una sala llena de gente riendo no significa que tenga razón, solo significa que fuiste entretenido. Y a veces, el momento en que eliges el aplauso por encima del respeto, es el mismo en que pierdes todo lo que realmente importaba. Sí. Esta historia te impactó. Dale me gusta. Suscríbete para más contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene viva a Galería Umbría.